Let's go ahead and open our Bibles in 2 Chronicles, chapter 1, verse 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7. And it says, that night God appeared to Solomon and said to him, ask for whatever you want me to give you. Verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. Ask me for whatever you want me to give you. Amen. Eso es lo que, pídeme lo que quieres que yo te dé. Amen. It says that God speaks to Solomon, Dios, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Con Salomón, ¿verdad? And, he asked, God asked Solomon y Dios le pregunta a Salomón, ask me for whatever you want, ¿verdad? Pídeme para lo que tú, lo que tú quieras. Imagine if God would ask us, que Dios nos, preguntara a nosotros, what is it do you want for your life? ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Anything you want to ask me, cualquier cosa que tú me quieras preguntar, what would you ask? ¿Qué es lo que tú pidieras? ¿Verdad? You have your own need. You have the need in your family. Tú tienes la necesidad en ti. Tú tienes la necesidad para tu familia. Amen. So you as a person, amen, you already have, some things in mind, ¿no? Tú ya tienes unas cosas en mente, what you would ask God, ¿verdad? Lo que tú pedirías a Dios, amen, and you say, oh, pues God, this is what I would want for me. This is what I would want for my family. Esto es lo que yo quisiera para mí. Esto es lo que yo quisiera para mi familia. Amen. And so, that's something, amen, that we would all want and desire. Es algo que nosotros quisiéramos y deseáramos. Amen. And so in this story, en esta historia, amen, King Solomon, ¿verdad? El rey Salomón, amen, he was a person, amen, when he took the kingdom, cuando él tomó su reinado, amen, he was about 20 to 25 years. Él tenía de 20 a 25 años. Is that young? Eso es, bastante joven. Yeah. Inexperienced in a lot of things still. Amen. Inexperto, ¿verdad? En muchas cosas todavía. Amen. And so, he was about 20 to 25 years when he became king of Israel. Él, ¿verdad? Tenía como 20, 25 años cuando él, tomó el reinado de Israel. And so as a king, ¿verdad? It's a big responsibility. Como rey es una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? It's like the president, ¿verdad? Como los presidentes. It's a big responsibility. Es una responsabilidad bastante grande. And so him, at that age, ¿verdad? Él en esa edad, he felt inadequate, for the great task of leading God's people. ¿Verdad? Él, se sintió que no estaba adecuado, ¿verdad? Para, ese grande, ¿verdad? Proyecto, ¿verdad? De, él, ¿verdad? Ser, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Lidiar, ¿verdad? Su gente, ¿verdad? Que era la gente de Dios, era el pueblo de Dios. So that's how, Solomon saw it. Así es como Salomón lo miró. It was God's people. Fíjate, Salomón lo miró como, el pueblo, ¿verdad? De Dios. So that's going to be a lot of pressure on you as a king, ¿verdad? Eso te va a poner bastante presión, ¿verdad? A ti como rey. Amen. Because it's not just any people, it's God's people. No es cualquier, ¿verdad? Pueblo, ¿verdad? Gente, sino era que el pueblo de Dios. He understood the responsibility of his new position as king, and needed what? Divine guidance from God to properly judge and to govern. Dice, el rey Salomón entendió, dice, la responsabilidad, dice, en su nueva posición como rey.
Y él necesitaba, dice, guianza divina de parte de Dios. Dice, para que él, apropiadamente pudiera juzgar y gobernar. And so, yeah, you have to first understand that position that you have. Tienes que entender esa posición primero. If you don't understand it, si tú no lo entiendes, pues for you it's going to be like, you just go as you go and you learn as you go. Te vas como te vas y aprendes como aprendes, ¿verdad? But no, King Solomon, ¿verdad? Saw the big role in his life. El rey Salomón miró ese gran, ¿verdad? Rol en su vida. And so, fíjate, for Solomon, para Salomón, his primary goal was to serve and honor God through discerning good from evil and rule over God's people. In other words, he put others before himself. Y dice, ¿verdad? Que, el rey Salomón, ¿verdad? Dice su meta, primeramente para él era servir y honrar a Dios por medio, ¿verdad? Dice, discernir, dice, entre lo bueno y entre lo malo. Dice, para poder gobernar sobre el pueblo de Dios. En otra manera, Salomón estaba poniendo, ¿verdad? A la gente antes que a sí mismo. That is very important. Eso es bastante importante. Amen. Because when you put others before you, cuando tú pones a gente, ¿verdad? O otros antes que a ti, not a lot of people will do that. No mucha gente hace eso. When you're in a position, cuando tú estás en esta posición, no dice, no, first me and my family and then the rest, ¿verdad? Como personas muchas veces decimos, no, pues primero para mí y para mi familia. Lo demás, hay después, lo que haya, ¿verdad? Solomon was different. Salomón era diferente. Amen. And he, was more, aware to helping others than himself. Él estaba dispuesto para ayudar primeramente a otros que a sí mismo. You see how the heart of Solomon is working in him. Cómo el corazón de Salomón está trabajando en él. You see, how, the heart of Solomon, was like the heart, that David, his father, had also. ¿Ves cómo el corazón de Salomón también tenía como el corazón de su padre David? And so, because he understood, porque él entendió. So Solomon, instead of asking for riches or for long life, amen, dice, Solomon asked for an understanding heart. Dice así, dice Salomón, ¿verdad? En vez de pedir riquezas, ¿verdad? Y larga vida, dice que Salomón, dice, pidió, ¿verdad? Por un corazón de entendimiento. That is very, very important. Eso es bastante importante. That is what we need to practice in our lives. Eso es algo que tenemos que practicar en nuestra vida. That is something that we need to have within us. Esto es algo que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros. But one of the important things, amen, una de las cosas importantes to understand, para entender también, now that we are parents, ¿verdad? Ahora que somos, ¿verdad? Papás, ¿verdad? The thing is, don't you pray for your children? ¿Qué no oras y no pides por tus hijos? That you want the best for them, que tú quieres lo mejor para ellos. That you bless them, que tú los bendices. Your prayers to be guarded, by guardian angels, que tus oraciones, ¿verdad? Que guarden, ¿verdad? A tus hijos, ¿verdad? Con esos ángeles guardianes. You are the intercessor. Tú eres el intercedor. Dice, for your children, para tus hijos. Because you want the best for them, as they grow. Tú quieres lo mejor para ellos conforme ellos van creciendo.
And so do you know that King David prayed for his son Solomon? ¿Sabes tú, que el rey David, dice, oró por su hijo Salomón? To have wisdom from God, de tener esa sabiduría de parte de Dios. That is very important for us to do as parents for our children. Esto es bastante importante para nosotros hacer, amen, por nuestros hijos. Anytime, any moment, pray for them and bless them. Cada momento, cada oportunidad que tú tengas, dice, ora por ellos y bendícelos. You know their needs. Tú sabes su necesidad. You know their wants. Tú sabes lo que ellos desean. Pray for them. Ora por ellos. Bless them. Bendícelos. If you don't pray for them, who's gonna pray for them? If you don't bless them, who's gonna bless them? Si tú no oras por ellos, ¿quién va a orar por ellos? Si tú no los bendices, ¿quién los va a bendecir? But yet, but at the same time, dice, King David knew what was important. El rey David sabía lo que era importante. And that was to pray and bless for his children. Era de qué? De orar, y bendecir a sus hijos. So your prayers have power. Tus oraciones, tienen, ¿verdad? Ese poder. Mira, a lot of times, ¿verdad? We don't know this as parents. That we need to pray for our children. That we need to bless our children. Muchas veces no sabemos como padres de que tenemos que orar y bendecir a nuestros hijos. Fíjate. And so if you ask a lot of people out there in the world, si tú le dices a las personas allá afuera, en el mundo, and you ask, do you pray for your children? Do you bless for your children? Ora por tus hijos, bendices a tus hijos. A lot of people are going to say no. Mucha gente va a decir que no, because they don't know. Ellos no saben. And so, but you that you know, pero tú que sí sabes, do it. Hazlo. And tell others, parents, ¿verdad? Y dile a otros padres, so that they may learn and they may start doing that. Dile a otros padres para que, ellos aprendan también y para que ellos lo comiencen, ¿qué? A hacer. Very, very important. And so, one of the things that also the King Solomon had, was he was a humble person, ¿verdad? Otra cosa que el rey Salomón tenía, ¿verdad? Él era una persona humilde. He had fear for God. Y él tenía temor de Dios. All those things you learn as you're a kid. Todo esto, lo vas aprendiendo desde que eres pequeño. Through your parents, ¿verdad? A través de tus padres, ¿verdad? When they take you to church, cuando te llevan a la iglesia, the advice that they give you, esos consejos que te dan, ¿verdad? Be good so that, things go well for you. Haz bien para que las cosas te vayan bien en tu vida. You put that fear, what is the fear? Respect. Para que tú les digas, ¿verdad? Y haya ese temor en ellos. ¿Y qué es, el temor? El temor simplemente es el respeto. Now we know, in our time, sabemos en nuestro tiempo, is there any fear for anyone? Hay, which is respect. Hay temor para alguien. Dice que viene siendo el respeto. Is there respect around the world? Amen. For people. ¿Hay el respeto, verdad, donde quiera, por la gente? No. Unfortunately not. Desafortunadamente, no. And so, but, we need to teach this, ¿verdad? Tenemos que enseñar esto, amen, to our children, as they grow. A nuestros hijos, ¿verdad? Conforme ellos están, ¿qué? Creciendo. And so, if you go to 2 Chronicles chapter 1, verse 1, si te vas a 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 1, and it says, Solomon, son of David, established himself firmly over his kingdom
For the Lord his God was with him and made him exceedingly great. Dice Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba ¿qué? Con él y lo engrandeció ¿qué? Sobremanera. You know, who was with Solomon? ¿Quién estaba con Salomón? God, no? Dios. So, you know, do you want God to be with you? ¿Tú quieres que Dios sea contigo? You know, what were the results, you know, with Solomon being with God? ¿Qué eran los resultados, verdad, de Salomón estar con Dios? It says right there. Dice what? He was, you know, with him and made him what? Exceedingly great. Dice, estaba, ¿verdad? Dios con él. Dice, y lo engrandeció en sobremanera. Fíjate. Why? Because God was with Solomon. Dios estaba con Salomón. You see? You see, when you seek God, remember what we talk about? When you seek God from your heart, cuando tú buscas a Dios de tu corazón, He says, you will find me. Dice, tú me vas a encontrar. And that's how God is going to bless us. Y es de la manera que Dios nos va a ¿qué? A bendecir. And so that's why, you know, God was with Solomon. Dios estaba con ¿quién? Con Salomón. And that's why He made him what? Great. Por eso lo hizo ¿qué? Grande. Because, you know, God was with Solomon. Dios estaba ¿qué? Con Salomón. And then in verse 6, verso 6, it says, Solomon and the dice, Solomon went up to the bronze altar before the Lord in the tent of meeting and offered 1,000 burnt offerings on it. Verso 6. Subió pues Salomón, dice, allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él, dice, 1,000 holocaustos. Amen. You know, so where was Solomon going? Where did he go? ¿Para dónde fue Salomón? To the temple. Fíjate. To the temple. Al templo de Dios. That place, en ese lugar, was considered, amen, you know, there was no temple built. No había un templo, you know, construido. But the place where they would offer sacrifices for God, you know, en el lugar donde ofrecían estos holocaustos para con Dios. I mean, that means what? That God was there. Eso quiere decir que Dios estaba allí. And so from there, verse 7, ¿verdad? Verso 7, it says, that night God appeared to Solomon and said to him, ask for whatever you want me to give you. Verso 7, y aquella noche, dice, apareció Dios a Salomón, dice, y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Amen. And so that, ¿verdad? Eso, amen, you know, remember that relationship, esa relación. Where did Solomon go? To the temple. ¿A dónde fue Salomón? Al templo. To offer sacrifice to God. Para ofrecer, ¿verdad? Esos holocaustos para con Dios. Fíjate. So, you know, and so, is God gonna be there? Is God gonna speak there? Dios va a estar allí y Dios va a hablar. ¿Sí? That's what we need to do. You want God to speak to your life. Tú quieres que Dios te hable. You need to what? Be in His temple. That's where it all starts. Es estar allí que en su templo. Ahí es donde va a comenzar todo. That's where the blessings are gonna come. Ahí es donde las bendiciones van a venir. And that's why when every time we come to church, cada vez que venimos a la iglesia, amen, God asks us, Dios nos pregunta a nosotros, dice, what is it that you want? Fíjate, ¿qué es lo que tú quieres? What is it that you desire? ¿Qué es lo que tú deseas? Why? Because we're what?
in the temple of God, porque estamos que en el templo de Dios, where God is, donde está Dios, and that's why God spoke to Solomon. Y por eso Dios le habló a Salomón. What is it that you want, for me to bless you? ¿Qué es lo que tú quieres, que yo te bendiga? And it's the same thing with us. Es la misma cosa que Dios nos dice when we're in His temple, cuando estamos en su templo. What is it that you want? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Fíjate. And then verse 8, verso 8. Solomon answered God, you have shown great kindness to David, my father, and have made me king in his place. Verso 8, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, dice, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Fíjate, that's a big blessing. Esa es una bendición grande. And Solomon is understanding this, y Salomón está entendiendo esto. Solomon saw as he was a child. Salomón está mirando desde que él era pequeño. And he saw the blessings of God to his father David. Fíjate, y Salomón miró las bendiciones de Dios, para con su padre David. And, Solomon knew that God was always with his father, David. Y Salomón, siempre entendió, amen, que Dios siempre estaba allí con su padre David. Fíjate, he saw this. Él miró eso. He learned this. Él aprendió esto. That's what we need to learn. That's what our children need to learn. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Eso es, lo que nuestros hijos tienen que aprender. That whenever there's tough times, que cuando pasamos momentos difíciles, that we understand that God is there. Entendemos que Dios está allí. We saw it before. Lo miramos antes. Our children are seeing this now in us. Nuestros hijos están mirando esto ahora en nosotros. That's how their faith is gonna grow. Es como la fe de ellos va a crecer. Because they see, porque ellos miran the favor of God. El favor de Dios, the blessings of God, las bendiciones de Dios, the protection of God, esa protección de parte de Dios. ¿Sí? They see this in their lives. Ellos miran esto, ¿verdad? En sus vidas. And that's how they learn. Y es de la manera que ellos aprenden. Because nobody told them, they experienced it. Nadie les dijo, ellos mismos lo experimentaron. And so that's what Solomon is saying to God. Es lo que Salomón le está diciendo, ¿verdad? A Dios. Verse 9, verso 9. Now, Lord God, dice, let your promise to my father David be confirmed. For you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth. Verso 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Amen. So, was there a lot of people there? Había mucha gente that he was now the new king, que ahora él era el nuevo rey. Was there a lot of people, to take care of? Había mucha gente de que él tenía esa responsabilidad. A lot of people. Fíjate, mucha gente. Amen. And so imagine, Solomon is having this conversation with God. Salomón está teniendo esta conversación para con Dios. Verse 10, verso 10. And it says, give me wisdom and knowledge that I may lead these people. For who is able to govern this great people of yours? Y dice verso 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque
¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Fíjate. And so there, ya Solomon is telling God, amen, what he's requesting, ¿verdad? Ahora, Salomón está diciéndole a Dios, ¿verdad? Lo que él está pidiendo. And now verse 11, verso 11, he said, God said to Solomon, since this is your heart's desire, what did he say? His heart's desire. And you have not asked for wealth, possessions, honor, nor the death of your enemies. And since you have not asked, dice, for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king. Fíjate, verso 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. ¿Dónde estuvo esto? En su corazón. Y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren hacer, como que dice, mal. Dice, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. So, God is saying, hey, what you're asking me from your heart. Fíjate, lo que tú me estás pidiendo, me estás pidiendo de tu corazón. In other words, God sees our heart, ¿no? Dios mira nuestro corazón. And He knows, if we're sincere or not sincere, right? Y Él sabe si somos, ¿qué? Sinceros o no sinceros. God knows us. Dios nos conoce. That's why at times when we pray for things, en vez de cuando pedimos por cosas, amen, that doesn't give it to us. Dios no nos lo da a veces. He says, no, it's because you're not praying me from your heart. No me estás pidiendo de tu corazón. And remember, there's things that are very important and things that are not so important. It's just wants. It's desires. Do you understand? That's totally different. Acuérdense que cuando pedimos por cosas, hay cosas que son bastante importantes, serias, ¿sí? Hay cosas que son nomás como deseos, ¿verdad? Esto yo quiero, que son no cosas importantes. Do you understand? And so, that makes a difference. Eso hace que la diferencia. But God always sees what? Our heart. Dios siempre mira el corazón de nosotros, on the things that we ask for, en las cosas que nosotros pedimos, amen. And so, God saw, amen, through Solomon's heart. Dios miró a través del corazón de Salomón y say, yeah, you're asking me from your heart. You're being sincere. Me estás pidiendo de tu corazón. Estás siendo, sincero. Fíjate. And, you're, asking for wisdom, science, está pidiendo, por sabiduría, por conocimiento. Amen. And you're not asking for the things that most of the people will ask. Estamos pidiendo por cosas que la mayoría de las veces la gente pregunta, o pide. What is the main thing that we people need? ¿Qué es una de las cosas más grandes que la gente necesita? Money, ¿no? El dinero. Money is one of the main things. The other thing, health, ¿no? La otra cosa que es la salud. Those, probably the main two things, yo creo son las cosas más principales, de lo que la gente pide. Amen. But remember, what did it say? ¿Qué es lo que decía? Solomon, put himself what? Secondary. Salomón se puso que secundario. But he put what? The people first. Fíjate, él puso a la gente primero. God's people. El pueblo de Dios. And so, not anybody's gonna do that. No cualquier persona va a hacer eso. And then verse 12, verso 12, ¿verdad? He said, therefore, wisdom and knowledge will be given you. And I will also give you what? Wealth, possessions. Dice, honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have. Fíjate, verso 12, dice, sabiduría y ciencia, dice,
te son dadas. Y también te daré que riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido que antes de ti, ni tendrán los que vengan que después de ti. You know, he's the only one, amen, that had, before